¿Sabías que Napoleón Bonaparte intentó borrar una oración del mundo y fracasó? Miles de católicos la rezaban en secreto arriesgando su vida. Hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, te cuento una historia que te hará reflexionar sobre el poder de la fe y la determinación de aquellos que creen en algo más allá de lo tangible. Imagínate vivir en una época en la que el emperador más poderoso de Europa intenta erradicar una oración de la faz de la tierra. Suena a algo sacado de una novela de ficción, pero es la historia real de cómo Napoleón Bonaparte se enfrentó a la oración que más temía, la oración por el Papa. Te cuento que en ese entonces, la Iglesia Católica era una institución muy influyente en Europa, y el Papa era visto como un líder espiritual y político. Napoleón, que había consolidado su poder en Francia y extendido su dominio a gran parte de Europa, veía al Papa y a la Iglesia como una amenaza a su autoridad. Así que decidió tomar medidas para eliminar cualquier referencia a la autoridad del Papa en la liturgia y en las oraciones de los católicos. La oración que más temía era la que se rezaba en la misa, en la que se pedía por el Papa y por la Iglesia. Piénsalo, tú y yo sabemos que la fe es algo muy personal y profundo, y cuando alguien intenta quitártela, te hace sentir que te están arrebatando una parte de ti mismo. Eso es exactamente lo que sintieron miles de católicos en aquella época. A pesar de que Napoleón intentó prohibir la oración por el Papa, ellos continuaron rezándola en secreto, arriesgando su vida y su libertad. Imagínate tener que esconder tu fe, tener que rezar en silencio, con miedo a ser descubierto y castigado. Eso es lo que tuvieron que hacer muchos católicos durante el reinado de Napoleón. Te cuento que la oración por el Papa era algo muy importante para los católicos, porque creían que el Papa era el sucesor de San Pedro y el líder espiritual de la Iglesia. Pedir por él en la oración era una manera de mostrar lealtad y respeto a la autoridad espiritual de la Iglesia. Napoleón, por otro lado, veía al Papa como un rival y una amenaza a su poder, y creía que si podía eliminar la oración por el Papa, podría debilitar la autoridad de la Iglesia y consolidar su propio poder. Pero lo que Napoleón no entendió es que la fe no se puede eliminar con decretos o prohibiciones. La fe es algo que viene del corazón, y cuando se intenta apagar, puede surgir con más fuerza que nunca. Miles de católicos continuaron rezando la oración por el Papa en secreto, y su fe se fortaleció en medio de la adversidad. La oración se convirtió en un símbolo de resistencia y de defensa de la fe, y se extendió por toda Europa, incluso en los lugares donde Napoleón tenía más control. Tú y yo sabemos que la historia de la Iglesia Católica está llena de ejemplos de cómo la fe ha sido perseguida y cómo ha sobrevivido en medio de la adversidad. La historia de la oración por el Papa durante el reinado de Napoleón es solo un ejemplo de cómo la fe puede ser más fuerte que cualquier poder humano. Imagínate ser parte de una comunidad que se une en oración y en fe, a pesar de las adversidades y los peligros. Eso es lo que significa ser católico, y eso es lo que nos enseña la historia de esta oración. Te cuento que la oración por el Papa no solo era una oración por la persona del Papa, sino que también era una oración por la Iglesia y por la fe. Era una manera de pedir por la unidad y la fortaleza de la Iglesia, y por la protección de la fe en medio de la adversidad. Y es eso exactamente lo que nos enseña esta historia, que la fe es algo que nos une, que nos da fuerza y que nos ayuda a superar las adversidades. Piénsalo, tú y yo sabemos que la vida puede ser difícil y que podemos enfrentar muchos desafíos y adversidades. Pero también sabemos que la fe puede ser nuestra roca, nuestra fuente de fuerza y nuestra guía. La historia de la oración por el Papa nos enseña que la fe no se puede apagar, que siempre puede surgir de nuevo, incluso en los momentos más oscuros. Y eso es algo que debemos recordar siempre, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos y adversidades en nuestra propia vida. Así que te dejo con esta reflexión: la fe es algo que nos hace fuertes, que nos da esperanza y que nos ayuda a superar las adversidades. La historia de la oración por el Papa durante el reinado de Napoleón es un ejemplo de cómo la fe puede ser más fuerte que cualquier poder humano. Si esto te llegó al corazón, escríbeme amén en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesite esta luz hoy.